Él nació en Artenara y tuvo la suerte siendo niño, escuchar mucho a su abuelo y al ambiente de la zona donde él vivía, con lo que era la improvisación, la décima, el punto cubano, y así se ha quedado cantando, ¿no? Aparte, doctor en filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Pero también embajador de la décima en muchos países, que va con muy frecuencia a dar charlas, tiene talleres con niños y bueno, trabaja mucho la décima y es un gran improvisador. Y luego lo va a demostrar con Víctor. Víctor la guitarra, él con el laúd y ahora lo que hace. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Pedro por esa presentación y esa invitación, a los amigos de la villa, a los amigos de Agüime. Verdaderamente es un honor poder compartir esta velada esta tarde con ustedes. Además, compartiendo mesa con dos personas que quiero y admiro tanto como Pedro y Víctor, y con todos ustedes que espero, pues, cuando se vayan de esta sala, se vayan un poquito más felices también, porque estas cosas no son solo para aprender, sino para disfrutar, ¿verdad? Yo creo. Y siempre con la perspectiva de que somos los que estamos por este lado de la mesa los más que aprendemos, ¿no? De los que están aparentemente al otro lado. Yo quiero leerles un texto, y la gente dirá, dice, ¿y va a leer? Sí, yo sí voy a leer, porque como nunca leemos, el día que podemos leer nos apetece leer, ¿verdad? Tenemos esa costumbre de subirnos a los escenarios, improvisar, a jugarnos la vida, y cuando tenemos la suerte de poner por escrito lo que pensamos, o lo que sentimos, o lo que nos llega por dentro, pues intentamos ponerlo por escrito, ¿no? Porque es otra forma de llegar a donde queremos. Y es un trabajo que he querido mezclar un poco dos rumbos, ¿no? Uno, una reflexión sobre la improvisación, una reflexión sobre el verso improvisado, una reflexión más sobre ese mundo que me apasiona y que espero que les apasione, y derivar hacia uno de los temas más recurrentes dentro de la improvisación y de la décima, que es el humor, ¿no? Y que es algo que a mí particularmente también me gusta trabajar. Con motivo de la penúltima edición del encuentro de repentistas verseando con ingenio del vecino pueblo, que se celebra cada año en torno a la fiesta de la Candelaria, me pidieron para el periódico un breve texto en el que de algún modo diera noticia de lo que significa por dentro la tradición de improvisar versos. Aquella ocasión me permitió verbalizar una intuición que venía rumiando tiempo atrás y que esta nueva cita me permitirá seguir indagando. Quisiera que aquel primitivo texto cimentara mi participación ante ustedes para empezar a modelar las palabras de arena que en esta ocasión nacen con la idea de sobrevivir a sí misma. Y leo ese breve texto, como digo. Una vez me pidieron que explicara qué significa realmente improvisar, y se me ocurrió decir, y sigo pensando así, que venía a ser como modelar arena en la orilla del mar. Y así lo dije porque el viento se termina llevando los versos y los castillos que levantamos, creyendo que son eternos cuando se acaban enseguida. Pero también lo dije porque quien da forma a la arena y quien improvisa versos no tiene más remedio que hacerlo donde lo ven, a la vista de ojos y corazones inquietos que disfrutan del proceso tanto como del resultado final. Y he ahí el secreto. Seguramente muchos versos de reconocidos poetas han nacido espontáneamente, aparentemente improvisados, pero van a parar a un papel, y de ahí, si el poeta quiere que sigan con vida y después de cierto tiempo, al libro, y cuando alguien los lee, ya no puede ser testigo sino de su propia lectura. Sin embargo, cuando el improvisador y el escultor de arena crean, desnudan también el proceso y enseñan con eso las tripas de la creación. Los gestos del verseador, su inquietud, su mirada perdida, sus nervios, son bocetos y borrones en un papel invisible, que acabará desembocando en una voz que dirá por primera y única vez versos que para asegurar que son improvisados necesitan testigos que den fe de que aquello no ha pasado antes. Por ello, en el apasionante mundo del verso improvisado es tan importante quien canta como quien escucha, porque quien escucha lee el rostro de quien está a punto de parir versos que ni él mismo conoce, y porque quien canta lee los rostros que tiene delante y busca en ellos la complicidad necesaria para saber que las palabras compartidas están llegando donde tienen que llegar. Por eso son tan admirables los verseadores ciegos, y por eso cuesta tanto improvisar en un teatro con las luces de la sala apagadas. Es muy difícil que ustedes vayan a un evento de repentismo que no le digan a los improvisadores al de las luces que les encienda la luz, porque si no se ven los rostros del público es muy difícil improvisar. Y hay verseadores ciegos que son maravillosos, que yo siempre les he preguntado cómo hacen, porque no comprendo qué abstracción hay en su mente para poder hacer lo que nosotros hacemos.
porque no cabe duda de que la ironía bien lograda, y ya me estoy acercando a ese territorio del humor del que antes les hablé, e irónica, parece su trayectoria, sigue siendo una de las formas más sublimes del humor. La 10ª Espinela, que nació para ser escrita, ha alcanzado nuestro siglo con más vigor fuera que dentro del libro. Nació en la orilla europea del español y goza de mayor salud en la orilla americana. Acabó siendo canción más que poema. A Lope de Vega se le ocurrió decir que eran buenas para las quejas, cuando han demostrado ser buenas para quejarse, para todo lo contrario y para cualquier otro rumbo posible. Así lo expresó don Félix López cuando en su arte nuevo de hacer comedias declaró que eran buenas para las quejas las décimas que él mismo había apellidado Espinelas, en honor al poeta Vicente Espinel, que en 1591, según parece por primera vez, las publicó en un libro que se llama Diversas Rimas, 1591, como digo. La primera sorpresa debió darla al acercarse al teatro y dar cabida a muchos de los mejores versos de la obra dramática de autores como el propio Lope o Calderón. Eso es una cosa increíble. Una estrofa, como digo, que enseguida adquirió muchísima popularidad y los grandes autores, los mejores autores españoles en principio de aquel momento, causaron pues gran sensación con la inclusión de esa estrofa en su obra teatral. Ahí empieza la oralización de una estrofa que empezaba a dejarse oír después de ser escrita. Si a eso sumamos que durante la evangelización de América fue abundantemente usada para transmitir el mensaje de la fe católica, ya la tenemos asentada con idéntico vigor en la página y el viento y en una y otra orilla del español, si bien daría y da más frutos en la orilla inesperada. Además, Vicente Espinel, el creador, según parece, de la 10ª, era también músico, y sea o no por esa condición, lo cierto es que diseñó una estrofa de profundas posibilidades musicales, lo que hizo que de la voz hablada pasara a la voz cantada con una facilidad pasmosa, y facilitó su incorporación al patrimonio intangible de los pueblos en que se asentó, que la llevaron a su folclor más íntimo, la arroparon con sus instrumentos, la cantaron con sus melodías, y para culminar, la sucesión de sorpresas la improvisaron. Y esta larga trayectoria de inesperados rumbos ha dado incesante cabida al humor, que ha encontrado posibilidades infinitas en una estrofa que se deja memorizar, decir, cantar e improvisar con la misma intensidad. Sin duda alguna, la 10ª se revela como una estrofa de incalculables posibilidades, capaz de abarcar cualquier tono de los adentros humanos, y el humor, aquello que persigue de algún modo una subversión del mundo, no podía ser menos. Atribuyo cotidianamente esta singular capacidad de la estrofa para acaparar cualquier tema y para ser fácilmente cantable y favorita para la improvisación en tantos lugares, al maridaje entre la popularidad sin fisura del verso octosílabo, el verso de 8 sílabas, que es el verso característico del español, que está en nuestros refranes, en los títulos de muchos de nuestros libros. El propio título nos va llevando por ese sentido, improvisación al salir de una iglesia, ¿no? Aquí nombramos la iglesia y ya se soluciona todo. ¿Se fija? Pone su mano santa. El Papa Francisco. Entonces, entienden por dónde voy, ¿no? O sea, piensen ustedes hasta qué punto muchos de los grandes poetas de la historia, que consideramos grandes poetas escritores, fueron seguramente improvisadores. De Francisco de Quevedo se decía eso. De Félix López de Vega se dice eso, entre otras cosas, porque si no, hubiera sido imposible que Lope hubiera escrito todo lo que escribió. También hay teorías por ahí que dicen que le escribían los versos otros. Bueno, vamos a no entrar en eso. Pero alguna habilidad sobrenatural tenía que tener para escribir tantos versos en una vida tan breve. O sea que todo eso hay que matizarlo. Pero que Rafael Bento, estoy convencidísimo de que fue improvisador y eso no me lo quita nadie de la cabeza, al menos que alguien aparezca y diga, yo lo conocí, pero no creo que haya nadie tan mayor. El caso es que la 10ª y el humor han exhibido su maridaje a lo largo de los últimos siglos y en pleno XXI prosiguen con salud y vigor su relación. Y esto ya es un ejemplo de estas cosas que uno hace por la investigación. Valga como ejemplo la 10ª con la que suele culminar, no sé si sigue, lo vi hace un tiempo, el programa Los Clones del canal Intereconomía, ya digo que es de esas cosas que uno hace por la investigación. Un canal de esos, aclaro, que solo visualizo en mi estricta condición de investigador, repito. Cada día el clon de Antonio Gala culmina el programa con una breve sección titulada La Oda de Antonio Gala. Pues bien, dicha oda acostumbra a ser una 10ª, generalmente bien construida y más allá de consideraciones ideológicas, no exenta de cierto ingenio. Más allá del panorama mediático, eso digo, algo contemporáneo, ¿no? Más allá del panorama mediático imperante, lo cierto es que si nos atenemos al territorio de la oralidad o de la escritura de versos que habrán de ser recitados, encontramos una honda tradición en los territorios hispánicos que en Canarias, como no podía ser menos, tiene también un reflejo ineludible. En muchas ocasiones los autores de décimas humorísticas han sido y son improvisadores que también escriben y tienen en el humor una senda que no desatienden.
Me permitirán, en primer lugar, que contextualice este caudal creativo en un marco más amplio. En América Latina, territorio en el que la décima espinela campa a sus anchas en el repertorio folclórico de la mayor parte de las regiones, el humor es también un rumbo más que habitual. Suele emplearse, sobre todo en Cuba, el concepto de obra humorística, incluso la expresión trabajo hecho, quizá con el afán de distanciarlo del verso improvisado, que como antes señalé, suelen dominar muchos de los escritores de décima. Esto es una cosa que siempre me llamó la atención. Cuando yo empecé a conocer a improvisadores cubanos, me decían, tengo un trabajo hecho. Yo decía, esta expresión, claro, y es una expresión con la que se pretende decir, esto está hecho, lo otro es improvisado, cuidado. Una manera de decir, son dos territorios distintos. Entonces digo, bueno, pues dime un trabajo hecho, ¿no? Y un trabajo hecho es eso, a lo mejor una serie de décimas humorísticas sobre un tema determinado, ¿no? En Cuba puedo señalar el caso significativo de Cipriano Isidrón del Valle, Chanito Isidrón, mítico repentista que escribió y grabó, una vez más, la vinculación con la oralidad, infinidad de obras humorísticas compuestas en décimas. Estas obras no tienen un número fijo de décimas y su extensión varía en función de la historia relatada, puesto que suele ser un humor narrativo, en ocasiones autobiográfico y siempre ocurrente y sorpresivo. Uno de sus números más ingeniosos es el de los sordos de cañón, la controversia rimada entre dos sordos, como imaginarán, llena de equívocos. Eso es muy bonito, ¿eh? Los sordos de cañón, ¿no? Oiga, sordo, usted debía casarse con un pollito. Imagínense, le dice uno, ¿cómo? Dice, oiga, sordo, usted debía casarse con un pollito. Y el otro responde, cuando yo era jovencito tenía buena puntería. Cosas que no tienen nada que ver, pero proporcionan el equívoco, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un equívoco entre la cuestión amorosa y la cacería. Fíjense ustedes que dos temas aparentemente tan distantes que se funden en la controversia. Y más o menos termina diciendo como algo así, dice, no se acuerda, dice, que tuvo un hijo en febrero con una tal Leonor, y el otro dice, eso fue otro cazador que vino y tiró primero. O sea, cosas, los equívocos, ¿no? Y Chanito Isidrón era un especialista en esto. Se llama Chanito Isidrón. Y te digo, tenía el humor en vena, ¿no? Era un hombre con una capacidad humorística tremenda. Terminó una vez diciendo, muchas veces me han escrito señores Chano y Sidrón, pensando quizá que son dos, como Diana y Apolo, sin saber que es uno solo, alto, flaco y narizón. Decía, o sea que tenía la habilidad de empezar a reírse por sí mismo, que siempre es una buena manera de empezar. Tiene, por ejemplo, una de las obras más interesantes de Chanito Isidrón, es Las cintas de las coronas, que narra la historia de una mujer que por cuestiones económicas se hacía la ropa interior con cintas de coronas de cementerio, con los equívocos que ustedes se imaginan que eso generaba, ¿no? Se pueden imaginar, ¿no?, por dónde iba el asunto. Uno de sus, en el programa contemporáneo, por citar a alguien que ha visitado infinidad de veces Canarias y que aquí mismo en Agüimes ha estado en más de una ocasión, el repentista cubano Raúl Herrera, originario de Villa Clara, es un improvisador de décima humorística, que es más difícil. Me refiero que tiene la habilidad de improvisar décimas humorísticas, además de las que crea sobre la marcha, ¿no? La verdad que Raúl tiene anécdotas increíbles de tener la capacidad de ser chistoso, incluso improvisando, que eso es bastante difícil. Aquello que dicen de que es más difícil hacer reír que hacer llorar, se cumple también en este territorio. Y por contarles alguna anécdota, ¿no?, a lo mejor tú lo saludas, ¿qué tal, Raúl? Y dice, anteayer fue al hospital con 200 de tensión y al mirarme la presión me dijo el doctor Pascual, debes comer vegetal para ser persona flaca, dice, y de comer espinaca, tanta col y tanta selga, ahora tengo aquello en huelga que no quiere hacer ni, imagínense, ¿no?, por dónde va el tema. Pero a esa velocidad es lo que le dijo, ¿no? O sea, tiene esa maestría, ¿no? O terminó también hablando del médico, otra visita suya al médico, y dice, como siempre un fallo en el corazón me observa, me tiene comiendo hierba como si fuera un caballo, decía. O sea, que cosas de este tipo, ¿no?, ingeniosas, habilidosas, que son muchas veces improvisadas. El otro día tuve la suerte de saludar al querido amigo, el grandísimo tresero Pancho Amat, el tresero cubano, que me decía Pancho, y dice, oye, Raúl, ese es un fiera. Dice, ¿qué te pasó, Pancho? Y dice, el otro día me lo encontré en el aeropuerto, y no sé si han visto a Pancho Amat, pues el hombre tiene la frente despoblada, como se diría por ahí, y después, sin embargo, suele usar un chivo, ¿no? Y Raúl Herrera lo vio en el aeropuerto y le dijo, Pancho Amat, ¿por qué motivo a ti la naturaleza, el pelo de la cabeza te lo pasó para el chivo? Así, sobre la marcha, ¿no? Cosas así, con una habilidad pasmosa, ¿no? Como digo, improvisando chistes, que es algo muy difícil de hacer. Y por ponerles un último ejemplo que me parece soberbio. En una ocasión, en un festival, en una cena que le estaban dando a Raúl Herrera, la carta del restaurante decía que en el postre había melocotón, ¿no? Bueno, y él pidió melocotón, pensando que era melocotón
en almíbar, ¿no? Se me trae con su cucharita, su almíbar, y le trajeron un melocotón, así, con la hojita y todo, fíjate, el callo de tronco y todo, imagínense. Cuando lo vio así, se quedó mirando para el camarero y dice, pensando que era de lata, le pedí melocotón. Y lo trajo él, como sale de la mata, dice. Pero así de rápido, ¿no? A esa velocidad, me parece una habilidad pasmosa y admiro mucho esa habilidad. En Puerto Rico, un nombre imprescindible en el mundo de la décima humorística es el de Germán Rosario. Germán Rosario Rivera, que también escribió y grabó infinidad de obras humorísticas, siguiendo en muchos casos la tradicional táctica boricua del pie forzado. En Puerto Rico, terminar todas las décimas con el mismo pie es algo muy habitual, y él muchas veces hacía eso con sus décimas, ¿no? Y tiene décimas pues maravillosas, ¿no? Maravillosas, con mucho doble sentido, pero al mismo tiempo muy ingeniosas, ¿no? Él era, por ejemplo, habitual que, igual que se hace en Cuba, en Puerto Rico, en algunos programas de radio se hacían noticieros cantados. Los improvisadores llegaban a la emisora, veían las noticias del día y cantaban en décimas las noticias del día, ¿no? Entonces, cuentan la anécdota de que un día estaba él contando la noticia trágica de que había fallecido un señor por esquivar un perro en la carretera, ¿no? Y entonces, la verdad que no sé si fue de muy buen gusto la elección que hizo Germán Rosario, pero cantó, dice, yo si en esas ocasiones me viera en el volantín, dice, me llevo hasta Rintintín, que vale tantos millones, dice. O sea, que es una manera de salir del paso con cierto humor, era una cosa que era bastante trágica, pero para que ustedes vean cómo siempre, eso que dicen de que no hay boda sin llanto ni duelo sin risa, efectivamente en la vida, esas dos caras de la vida, pues también están presentes, ¿no? Y eso del noticiero cantado siempre se buscaba que fuera algo cómico, algo curioso, ¿no? Algo que fuera lo que se dice en las noticias de otra forma, ¿no? Y hoy en día, entre los improvisadores contemporáneos, el tema del humor, muy pocos lo trabajan en Puerto Rico con la maestría con la que lo trabaja Casiano Betancourt, que es uno de los grandes trovadores puertorriqueños, grandísimo trovador, pero además especialista en el terreno del humor, un hombre con una habilidad increíble para eso. Otro lugar donde se improvisa mucho en un territorio humorístico es en Colombia, en la zona sobre todo de Medellín. La trova paisa tiene una táctica de improvisación que es muy similar, se puede emparentar bastante, cada una por supuesto con sus matices, con lo que pasa con nuestra polca majorera, ¿no? Si se han dado cuenta, en la polca majorera, por lo general, un 95% de los casos derivan siempre hacia el humor, con más o menos acierto en función de las circunstancias. Pero eso mismo es lo que pasa muchas veces en la trova antioqueña, donde ellos tienen esa capacidad muy interesante para también en estrofas de 4 versos, generalmente coplas o cuartetas, hacer humor también. En Canarias existe, como, bueno, por no nombrar más países, pero por esos 3 ejemplos de Cuba, Puerto Rico y Colombia. En Canarias existe, como indiqué con anterioridad, una intensa relación entre décimas y humor, en el que, como veremos más adelante, se producen interacciones entre la improvisación oral y la escritura. Eladio Martín Vienes, palmero de Fuencaliente, es uno de los iconos canarios en cuanto a la décima humorística, ¿no? Lalo Martín, Eladio Martín, un grandísimo improvisador y además un hombre muy, muy, muy gracioso, ¿no? Tenía una décima con la que se presentaba, decía, soy Eladio Martín Vienes, un poeta sin sustancia, el que me ponga importancia, poca inteligencia tiene. El cantar no me conviene porque me dijo el doctor, si quieres vivir mejor, no olvides esa receta, deja el vicio de poeta, de tabaco y de licor. Esa era la manera en que se presentaba, ¿no? Cosas así o a lo mejor improvisando en cualquier controversia, como terminaba, decía, un aplauso a mi compañero, para mí un vaso de vino, ¿no? Tenía esa forma, pues, de vivir la vida con esa intensidad y era un hombre, te digo, jocoso, de esos que su sola presencia en el escenario ya generaba la risa de los que lo veían, ¿no? Doña Pancha Rastera, palmera de Mazo, fue autora de infinidad de obras humorísticas en décimas recopiladas hace algunos años en un libro editado por su nieto, José Luis Martín Teisé. Se mantienen en activo escribiendo décimas que canta o recita en los escenarios Nieves Clemente de Mazo y Adrián Candelario de Punta Gorda. Este último participa en una tradición muy curiosa que es el Testamento de la Sardina, que al ser quemada en el Carnaval de Punta Gorda relata en décimas escritas por Adrián sus últimas voluntades. En las Tricias, durante las fiestas del Carmen, es Judas Iscariote el que testa y los verseadores de la zona le quitan, como por allí se dice, las décimas en las que deja a sus vecinos sus pertenencias, por lo general aireando chismes y sucesos de la comunidad. Yo tuve la ocasión una vez de participar en el pregón de Judas en las Tricias y se reúnen en una mesa y empiezan a contar chismes de los vecinos y uno tiene que escribir las décimas con lo que le van contando y después Judas es el que lo dice. Él, como Judas antes de morir, pues deja su testamento también. Casos contemporáneos son los de los repentistas Paco Ramos y Expedito Suárez, de aquí de Gran Canaria, pues que en los últimos años se han prodigado mucho en la creación de obras humorísticas también. Las redes sociales también se han hecho eco de la décima humorística y de otras estrofas. No valga como ejemplo
me ha llamado la atención con todo este tema del petróleo, un grupo que se ha creado en Facebook que se llama Polcas Majopetroleras, donde se suelen escribir coplas, décimas, cuartetas, por todo el tema del petróleo, y muchas veces, aunque no sea un tema para tomárselo, como decía antes, a risa, pues a través del humor también airean los pueblos muchas veces su tristeza y su desazón, y ahí también está esa circunstancia. En décima, recientemente se reescribieron los cuentos de Pancho Guerra y fueron decimistas, improvisadores o no de todas las islas, los que participaron en un proyecto coordinado por Marcos Hormiga, en el que Pedro Limón, aquí presente, también fue uno de los puntales de ese proyecto. Pero querría culminar este repaso atendiendo al territorio de la improvisación, donde el humor, generalmente en controversia entre dos improvisadores, asoma con bastante frecuencia en nuestra tradición. Valgan como ejemplo no solo las décimas, sino los pareados de Alameda de Reña, o las coplas, cuartetas o redondillas de las polcas, el santo y diferentes cantos de trabajo en los que se da cabida, generalmente improvisada, a la chispa, la socarronería, la ocurrencia, el humor y al fin y al cabo, el humor al fin y al cabo. En definitiva, los territorios que hemos transitado no se han apartado jamás de los linderos del humor. El éxito de cada composición o de cada acto de improvisación dependerá, como es evidente, del talento de los actuantes, pero no cabe duda de que cuentan con la predisposición rítmica de la métrica y la habitual simpatía de la rima como armas favorables. Por lo general se ha preferido sugerir que nombrar, y la capacidad de acercarse sin llegar es quizá la más valorada, porque por lo general no se ponderan por parte de muchos seguidores de estos géneros la alusión cruda a vocablos soeces o malsonantes. Eso es algo de lo que no me cansaré de hablar. Cuando me preguntan sobre esto, mi opinión, ¿no? Es cierto, no es ningún secreto que nuestra tradición está llena de cantares en los que se alude sin anestesia, para así decirlo, a vocablos pues, soeces, de mal gusto, más o menos hirientes según el contexto. Yo siempre pienso que sugerir es más interesante que nombrar. Y yo creo que el público prefiere que le sugieran a que le nombren. Decir sin decir, para entenderlo. Pero es que el secreto de la literatura es ese. Que no me lo cuenten todo, ¿no? Que me dejen a mí un territorio para yo terminar. Para yo terminar de interpretar lo que está pasando. Y yo siempre hago el mismo cuento, ¿no? Hago la misma, y lo hago aquí ahora, pero cuando les explico a mis alumnos en literatura lo que es la literatura en general, también les cuento este cuento, este chiste, ¿no? Imagínense ustedes una playa nudista, ¿no? Una hermosa mujer saliendo de las aguas y dos muchachos ahí en la orilla viéndola salir del agua, y uno de ellos le dice al otro, ¡uf! ¿Cómo estará esta tía en bañador? Ya está, lo entienden, ¿no? Ahí está. Eso es, de alguna manera, lo que les decía antes. Sugerir más que nombrar. Por eso cuando alguien me dice, no, es que hice unas coplas, y me muestra esas coplas y están llenas de palabras malsonantes, yo le digo, no es esto. Digo, tú no puedes buscar una palabrota y una palabra que rime con la palabrota. No, esa no es. En la medida de lo posible, hombre, si uno está agobiado, pues para adelante, amigo. Pero si uno tiene la capacidad de sugerir, repito, de ser, por así decirlo, sutil, yo creo que la gente lo agradece. Dar que pensar siempre, interesante. Y no escatimar en los territorios en los que uno entre. Por supuesto que a mí personalmente me encanta entrar en ese territorio del doble sentido, de todas las alusiones, de lo que forma parte de la vida cotidiana en un sentido más amplio, más contemporáneo, digamos, de lo que es el humor de hoy en día. Pero no cabe duda de que ese humor, yo creo que el público lo valora más cuando se alude a las cosas que cuando se sugieren las cosas que cuando se nombran. Y yo creo que esta aseveración que he hecho aquí en el texto, donde les he dicho que los amantes de la tradición en gran parte no les gusta demasiado esto, lo digo con conocimiento de causa porque son muchos los que les chirría un poco el oído cuando oyen ciertas expresiones. Los creadores buscarán en ocasiones en la memoria colectiva de sus pequeñas comunidades aquellas anécdotas que verbalizar y darán cabida al lenguaje campesino, metafórico y tierno que emana de los contextos de los que suelen provenir decimistas e improvisadores. Tanta ha sido la interacción entre versos y humor que en ocasiones hasta la crítica y la sátira de orden político ha recurrido al humor como un rodeo que permite, sin embargo, llegar antes. Y así seguirá siendo porque, por fortuna, la tradición goza de salud y el hecho de vincularse espontánea y naturalmente con la palabra en su sentido más exacto y próximo no hace otra cosa que reconciliarnos con nosotros mismos, con todo aquello que sobrevive en este tiempo de imágenes y prisas, en el que por fortuna no nos resignamos a que otros pongan en nuestra boca palabras que no hemos dicho, aunque nos hagan reír. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.
Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta o algo. ¿No? Nada. Ahora que ya no empiezan entonces, ¿no? Pero no, si no preguntan, no. Una broma. Me contaron el suceso de un hombre y una mujer que se fueron a esconder para empezar por un beso. Y buscaron para eso un lugar donde no hubiera nadie que los sorprendiera en eso que no se nombra, y se echaron a la sombra de una gigantesca higuera. Allí el sol no estaba dando y era muy cómodo, creo. Allí el sol no estaba dando y era muy cómodo, creo. Pues cuando empezó el meneo se fueron entusiasmados. En aquel recodo, que enseguida buscó el modo de ir subiendo por la higuera y trepó como una fiera para enterarse de todo. La cosa fue prolongada y el de arriba de la higuera. La cosa fue prolongada y el de arriba de la higuera vio la película entera sin tener que pagar nada. Tras el primer recato le dijo: chico, estás loco, mejor descansas un poco, después echas otro rato. Después de hecho el repaso a aquellas carnes desnudas, le fueron entrando dudas por el posible embarazo. Él le dijo: ay, ese caso, el de arriba es quien lo ve. Tendremos que tener fe, pero al cielo señaló. Y el de arriba contestó: yo de esas cosas no sé. Eso es. Un día voy a tener que contar la segunda parte. Pero tengo que hablar con los herederos ya, porque si no ahí puede haber pleito. Pero es lo que les decía antes, ¿no? Eso que dicen siempre de que la ficción supera la realidad. Eso es verdad. Eso es verdad porque esta historia uno se la inventa y la gente dice: ah, va a pasar eso. Y eso fue así. Fue así, ¿no? Y son cosas increíbles, ¿no? que uno intenta verbalizar, como digo, ¿no? Y estoy seguro que muchas de las grandes historias que nos han contado por ahí, que nos parecen fantásticas, nos parecen imposibles, siempre están inspiradas en una base real. Y a mí me gusta intentar tomar como referencia para lo que hago, me gusta tomar como referencia la realidad. Por ejemplo, esta otra que les voy a recitar ahora, se la compuse dedicada a un amigo mío que se llama Nono. Se llama Nono, pero curiosamente es una de las personas más optimistas que yo conozco, ¿no? Y me parecía un contrasentido, porque una persona que se llama Nono parece como que es negativa, ¿no? De entrada, ¿no? Dice: ¿cómo te llamas? Nono. Vale, está bien, no lo quieres decir, no me lo digas, ¿no? Da la impresión de que es así como algo agresivo, ¿no? Y yo decía: Dios mío, pero este hombre, con esta forma de ser tan maravillosa que tiene, ¿cómo se puede llamar Nono? Y después pensé: el colmo sería que se casara con una mujer que se llamara Sisi. Eso ya lo puse yo. Esta historia, esa parte ya la puse yo. Esa parte ya me ocurrió a mí. Que se llamara Sisi y encima que Nono fuera así como es Nono y Sisi fuera ¿no? Y pensé, digo, ¿qué pasaría? Entonces ahí ya uno ejerce un poco como el novelista, ¿no? Cuando pone a los personajes, a ver qué pasaría. Y un poco uno se deja llevar por ellos. Y entonces les voy a recitar esta que dice: él era un muchacho mono que a todas las conquistaba. Luis Antonio se llamaba, pero lo llamaban Nono. Crean esto que pregono y que alguien me contó a mí. A este preciado rubí lo conquistó la sonrisa de su vecina Narcisa, conocida por Sisi. Quiso al azar que acomoda a veces su propio hallazgo, que el imprevisto noviazgo acabara en una boda. La iglesia se llenó toda. Todo el pueblo estaba allí.
Y comenzó a ver así la historia de amor y encono de un tipo llamado Nono y de su mujer. Sí. Nono era curiosamente positivo y optimista. Y ella era tan pesimista que no daba un paso al frente. Imaginen de repente lo mismo que presentí, que aquello sería así como lo imagino yo, con Sisi diciendo no y Nono diciendo sí. Imaginen el enredo, siempre que Nono afirmaba, llegaba Sisi, negaba y decía, yo no cedo. A muchos les daba miedo convidarlos porque sí, tenían allá o allí organizada una fiesta, ya sabían la contesta, que sí, si no, y no, sí. Entre aquellos dos no había arreglo, miren qué pena, si él veía medio llena la botella, ella vacía. Sé que Nono incluso un día tener un hijo intentó, y cuando le comentó que aquello se hacía así, y Nono dijo, sí, le dijo, no. Y continúan así, viviendo en distintos tonos, con el sí eterno de Nono y con el no de sí. Me dijo uno ayer a mí que no han firmado la paz, pero para evitar más problemas en el futuro, si viene un niño seguro, que lo llamarán quizás. Gracias. Y después, para que vean esto último que les decía, como último ejemplo del tema del humor, de que la actualidad y que muchas veces las cosas dramáticas o trágicas que nos pasan se pueden hacer en verso, les voy a confesar cuál fue mi última carta a los Reyes. Yo escribo la carta a los Reyes todavía, como tiene que ser, ¿no? Y la última carta mía a los Reyes es esta que les voy a decir ahora. Dice, otro 6 de enero más, voy a pedirle a los Reyes que cumplan las mismas leyes que cumplimos los demás. Que no nos hablen de paz, vestidos de militares, y hagan suyos los pesares de todas esas personas que ni llevan sus coronas ni rezan en sus altares. Que no besen su bandera, que no maten paquidermos. Y que cuando estén enfermos o se partan la cadera, vayan por lista de espera y se esperen unos meses. Yo siempre pido con creces, pero como soy tan malo, nunca me traen ni un regalo, ya me ha pasado otra vez. Pero el humor está en la calle, está en la vida. ¿Sabes lo que me dijo el otro día un amigo? La gente tiene mala leche, pero de la buena, para entenderlo. Mala leche de la buena. Me dijo, ¿tú sabes por dónde va a salir el discurso del rey este año? El discurso de Navidad del rey. Digo, no, por la segunda cadera. Pero ustedes vean, la gente tiene ruina. El pobre hombre está ahí y la gente se mete con esto. A ver. Lo de Lanzarote. Se me pone un fondito ahí, Víctor, y guapo, de música de Conejero. Guapo. Esta fue una historia curiosa. Los amigos de Acatife, hace un tiempo, me encargaron que hiciera una décima sobre Lanzarote. Y a mí se me ocurrió una historia ficticia completamente, pero que pudiera ser representativa de Lanzarote a través de distintos espacios de la isla. Y se llama Me enamoré en Lanzarote. Y dice, me enamoré en Lanzarote de una linda conejera, tal y como si ella fuera Dulcinea y yo el Quijote. Nos vimos en el islote en una noche de frío, y cuando yo fui con brío a su lado a declararme, ella me mandó a tirarme por el mirador del río. Más tarde la vi en Famara, en Aría y en Femé, y ella una y otra vez no dejó que me acercara. Recuerdo su linda cara, por desgracia, siempre seria, la que un día con histeria me dijo en ye, canarión, ven y entiérrate en picón en un hoyo de la jería. Pero al final conseguí el amor que siempre quise, y en la iglesia de Teguise los dos nos dimos el sí. Después a vivir me fui con mi mujer a Guatiza, y aunque ella no tuvo prisa nunca por tener un hijo, me quedaba el regocijo de su rostro y su sonrisa. Pero ya el tiempo ha pasado y yo sigo sin ser padre. Ella aquello de ser madre conmigo ni lo ha intentado. Ella sale a cualquier lado y no quiere que yo vaya, y yo pienso que algo falla, porque me ha dicho la gente que me parezco en la frente al diablo. Pretty much fine. Bueno, ahora toca a ustedes proponer una frase ahí para improvisar, a ver, lo que dijimos antes del feedback, eso que dicen los anglosajones. A ver, ¿quién tiene una frase por ahí, una idea sobre la que podamos improvisar? De uno en uno, por favor, no sean montones, y después tenemos problemas. A ver. El 30 aniversario de la villa. ¿Vale? En el 30 aniversario. Esta hay que hacerla bien porque la está grabando, ¿eh?
improvisación por el 30 aniversario. 30 años de itinerario, tras traje, canto y compás. Lo que pido es que jamás el compromiso se quiebre y que la villa celebre 30 veces más. A ver, otra frase por ahí. Vamos. Rajoy es un cielo. ¿Cómo? No es Rajoy que es un cielo, digo. Es un cielo. Entendí, es un cielo, digo. Tenía más sentido lo que yo oí que lo que dijo usted. Pero bueno. A ver, Rajoy es un cielo. Claro. Vale, ya vemos un ejemplo de lo que le vamos antes de la ironía. Contentos con. Estamos más contentos que el carajo. Sí, se le nota la cara. Porque Rajoy es un cielo, ¿no? Es ese. Venga. ¿Qué les decía antes yo de la actualidad y todo eso? ¿Y qué dicen los verseadores? No lo que la gente quiere oír, sino lo que la gente quiere decir. Ahí está confirmada la teoría. Venga, vamos a ver. Se le ve, se le nota la ironía en la cara, se le ve, y yo la trasladaré si puedo a mi poesía. Dice que la economía va despegando del suelo, pero eso es solo un señuelo para agradar a la gente, y es que Rajoy nunca miente, porque Rajoy es un cielo. Qué bueno. A ver, otro más por ahí. Agüita un poco. Vale. Gente sabe, déjenme que manifieste lo que tanta gente sabe, y es mi amor por este enclave tan hermoso del sureste. Quiero que Agüimes me preste esas ganas de soñar y ese sueño de juntar África, América, Europa, pues con el viento en la popa es más fácil navegar. Otra frase. Vamos a hacer dos frases ahora. Ven. El petróleo en Canarias. ¿Ves lo que yo digo? ¿A favor o en contra? ¿No? ¿Digo yo? Ah, digo yo, no, porque como hay tantas cosas hoy en día que yo digo, ahora hay gente que ahora son ecologistas y todo, gente que han destrozado todo esto y ahora son ecologistas. Y yo estoy asombrado estoy. Sí, estoy asombrado, de verdad. Más turbado que nunca, como dice un amigo mío. Ya, ¿verdad? Ahora le necesito una aquí sobre el petróleo, pero vamos a ver. Le puedo improvisar, pero le voy a recitar la que escribí. ¿Le parece? Eso, como dirían los cubanos, es un trabajo hecho. Pero se la voy a decir. Entonces, dice así: las Islas Afortunadas se quedaron sin fortuna después de ser una a una por el negocio esquilmada. Las mismas gentes malvadas, difíciles de olvidar, que las quisieron llenar de cemento y lo lograron, ya con la tierra acabaron y ahora van a por el mar. Estos seres antipáticos, dueños de un alma mezquina, quieren ver si la gallina pone huevos subacuáticos. Van sus proyectos erráticos tras el petróleo esta vez. Si sumergen su interés y usurpan nuestra marea, puede que el futuro sea más negro que los de. Malditos quienes se atreven a tener el mal por socio, malditos los que el negocio de sus intereses mueven, malditos los que se deben a sus amos opulentos, los que de perras sedientos, siempre que el negocio cuadre, venden a su propia madre sin sentir remordimiento.
No me vale la codicia de empresas y mandatarios sobre los sueños canarios faltos de tanta justicia. No vale que la avaricia en nuestras aguas recale, pero tampoco me vale que hoy se oponga con orgullo quien irá a cobrar lo suyo si al final el chorro sale. No estoy ni jamás he estado con los que mi tierra venden, ni estoy con los que hoy defienden lo que tanto han destrozado. Como no sé qué han pactado ni qué interés hay detrás en este juego falaz, ni creo a unos ni a otros. Yo solo creo en nosotros, y nosotros somos más. ¿Quién tiene otra frase por ahí? Pero aprovechen a meterse con alguien ahí, yo qué sé. ¿Quién ahí? A estas horas ya no tienen ganas de meterse con nadie. Gente por ahí, venga, gente, yo por ahí plaza gente que dice, mira, diga, canta acá que me debe dinero y todo. Y no, eso lo arreglan ustedes, tampoco voy a entrar yo en eso, ¿no? El folclore. Venga. Venga. El folclore, una frase, vamos a hacer una frase. Y un hombre llamado Siriaco. Un hombre llamado Siriaco. Eso, explícame eso, a ver, porque ahí mando una pista. Siriaco se llamaba mi abuelo, mi tatarabuelo. ¿Usted se llama Siriaco? Eso dice, claro, no. Un hombre, ¿por qué él se llama, para que tenga las 8 sílabas, porque él se llama Siriaco y el folclore, ¿no? Venga. ¿La última ya? Ah, vale. La última, venga. Siriaco, va a ser usted el último, amigo. Se lo dejamos para el final. ¿Ve? Me dice Pedro Grimón que ha de continuar la fiesta. Me dice Pedro Grimón que ha de continuar la fiesta y que por hoy será esta mi última improvisación. Quiero que del corazón como un sentimiento aflore, para que aquí condecore sanando cualquier herida a quien se deja la vida por preservar el folclore. Y hay un hijo de este suelo, por lo visto tiene fama, y resulta que se llama como mi tatarabuelo. Si le sirve de consuelo hoy, sus dudas las aplaco. Y esta décima que saco por él y aquí reivindico, de corazón la dedico para el amigo Siriaco. Siriaco no tiene quejas y como ahora le toca, ya vieron como la boca le llega hasta las orejas. Y hay muchas gentes perplejas al verlo aquí decidir qué es lo que hay hoy que decir, improvisándole al viento, y yo me voy muy contento porque lo vi sonreír. Una humilde repentita que lanza besos al viento tuvo el acompañamiento del hoy del maestro Batista. Conquista que hice ante estos hermanos, porque los puntos cubanos que lanzan flores y pullas, estando en las manos suyas, han estado en buenas manos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Si me lo permite, una última cosa. Los aplausos que generosamente nos están dando, siempre decimos que son para los que mantuvieron viva esta llama para que nosotros cantáramos. Yo me imagino que en otras generaciones muy pocos verseadores tenían la oportunidad que yo he tenido, el privilegio que yo he tenido de poder sentarme en una mesa, hablar de esta tradición, que gente esté escuchando, aplaudan, que te graben, que te filmen. Todos esos privilegios los tenemos porque otra gente no los tuvo, pero luchó porque los tuvieran. Así que para ellos son los aplausos de ustedes. Gracias.